Bueno, pues vamos con la última ponencia, que no por ser la última es la menos importante. Y esta mañana hemos estado escuchando a 3 doctores ingenieros agrónomos y ahora tenemos a un ponente que no es doctor ingeniero agrónomo, es doctor en ciencias biológicas. Yo tampoco soy doctora ingeniero agrónomo, yo soy doctora en farmacia. Esto demuestra que no es imprescindible tener una formación de base concreta en una materia particular, sino que la multidisciplinariedad en enología es básica, es fundamental, y por eso trabajamos en colaboración distintos departamentos, distintas universidades, distintas empresas, y para nosotros es básico y fundamental, y es lo que queremos reflejar también en las jornadas. Antonio Palacios es gerente de Laboratorios Excel Ibérica, que tiene su sede en Logroño, es profesor de la Universidad de Rioja y es una persona muy conocida en el mundo de la enología, no solo en España, también en el extranjero, y es una persona de las personas a las que yo más quiero en el mundo enológico, porque estudiamos juntos enología hace unos cuantos años, y es un lujo, es un lujazo tenerlo aquí. Igual que a los anteriores, pero bueno, a ti como te vemos menos y te queremos un montón, pues nada, Antonio, el atril es tuyo. Muchas gracias, Josefina, por la presentación cariñosa que me has realizado. Que sepas que el cariño es mutuo. Y también muchas gracias a los organizadores por haberme dado la oportunidad de compartir con vosotros esta experiencia analítica sensorial que voy a presentaros. Bien, mi objetivo es intentar relacionar la química, la composición del vino, con el mundo sensorial y muy concretamente con uno de los atributos que hace unos cuantos años se pusieron de moda y que realmente pues es difícil de entender, o al menos difícil de saber si existe esta realidad sensorial unida a la composición química del vino o si es un elemento de marketing. Ese es el principal objetivo. A modo de introducción, decir que los vinos minerales pues están más enclavados en climas fríos, donde la acidez es mayor, los pH son más bajos, los vinos son menos afrutados y quizás un poquito el carácter vegetal pueda ayudar a entender. Por lo tanto, hablamos de vinos de Sancerre, de Ringó, de Central Otago, de Casablanca, de Finger Lakes, zonas donde solemos encontrar descripciones más minerales de los vinos. Y sin embargo, pues en zonas cálidas, como puede ser casi todo nuestro territorio, pues parece que a priori es más difícil encontrarnos con estas situaciones. Bien. Los vinos minerales tienen un valor diferencial, sí, está claro, se linkan directamente con el carácter terroir, dan rareza, dan distinción, se habla siempre de elegancia, hay un valor de marketing indiscutible, suelen ser vinos más caros, de precio alto, hablamos de vinos icónicos, indudablemente pues le va a dar una fuerza comercial indiscutible. Analizando las diferentes posibilidades, entonces, ¿dónde se genera ese carácter sensorial? En los minerales del suelo, parece que es lo más sencillo, ¿no? Como si los minerales pudieran ser absorbidos por las raíces, y esto, pues, a día de hoy, que yo sepa, no está ni siquiera confirmado. ¿Puede tener que ver la intervención humana a nivel vitícola, a nivel enológico? ¿Existen técnicas vitivinícolas que nos puedan acercar hacia el carácter mineral? Bueno, es otra de las hipótesis. ¿O es simplemente una creación de marketing, una imaginación que se une a la argumentación, al storytelling de los vinos y que esto ayude a que luego, posteriormente, sean interpretados como tales en el momento del consumo? El objetivo del trabajo, indudablemente, es saber cuál de estas 3 hipótesis puede ser la más válida. Una vez que comenzamos, hace 5 años aproximadamente, este
trabajo, pues como curiosidad, lo primero siempre es echar mano de los diccionarios y lo que nos encontramos es que en la Real Academia de la Lengua Española no está registrado. El término mineralidad no existe. Luego, curiosamente, vimos que tampoco en alemán, tampoco en inglés, tampoco en francés, ni tampoco en italiano. La mineralidad, por lo tanto, es un neologismo, algo inventado que puede servir pues, para argumentar, por supuesto, ciertos caracteres sensoriales de los vinos. Así que, bueno, al inicio del estudio nos encontramos en esa situación de poco confort, que es cuando la ciencia se une a lo místico y no se sabe muy bien dónde pueda estar la frontera de lo real, de lo demostrable, a lo imaginable o lo fantasioso. Si nos fijamos en la rueda de Anna Nobel, desarrollada en la Universidad de Davis, pues podemos encontrarnos con un montón de familias, de subfamilias, pero el carácter mineral tampoco existía. De hecho, lo más cercano nos encontraríamos en los aromas de tierra, de polvo, de champiñón, de hormigón, pero realmente el término mineral o piedra mojada no existe en la rueda de los más famosa de los aromas en el vino. Bueno, quizás para entender podríamos explicar algo acerca de cómo percibimos los aromas, ¿no? De hecho, los aromas directos, lo que llamamos la ortoolfacción, fisiológicamente lo podríamos denominar como aromas de anticipación. Son aromas que investigamos a distancia. En cada inspiración de nuestra vida realizamos ya una olfacción, muchas veces no cognitiva, no hace falta que seamos conscientes de ello, solamente nuestro cerebro nos despierta cuando algo puede ser una alarma o puede ser una oportunidad, diferenciándose ya los buenos aromas de los malos aromas. Pero no existe una intención, ni siquiera una manipulación cerebral, sino que simplemente pues, es lo que los médicos llaman aromas de anticipación. Y a mí me gusta distinguirlo, puesto que luego la pituitaria, que es lo que vemos en esta pantalla, ¿no?, con las células receptoras del olfato, y que van a tener una gran capacidad discriminante a nivel de los aromas, diferenciar de lo que son los aromas de recompensa, que es la retronasal. Obviamente voy a la retronasal porque seguramente tenga algo que ver, ¿no?, en el mundo de la mineralidad sensorial del vino. Lo llamamos aromas de recompensa porque cuando olemos, retroolemos a través de la retronasal el vino o cualquier otro alimento, nuestro cerebro nos recompensa. ¿Para qué? Para repetir la acción. Es ese para que podamos seguir comiendo, podamos seguir bebiendo, podamos seguir sacando energía, pudiendo sacar provecho de todo aquello que ingerimos. Por lo tanto, el cerebro intercepta esta percepción, la modifica en un fenómeno de recompensa que nos permite disfrutar, y no solamente disfrutar, sino sobrevivir gracias a esta ingesta repetida. Obviamente nuestros sentidos, que son bilaterales, están para obtener información de nuestro medio y sabéis que la información que nos entra a través de los sentidos dispuestos en la izquierda va a ser procesado por la parte derecha de nuestro cerebro y viceversa. Digo esto porque la parte derecha de nuestro cerebro suele ser más creativa, más artística, más fantasiosa, es la que persuade, es la que seduce, es la que nos hace entender y crear la música, mientras que nuestra parte izquierda cerebral es aquella que argumenta, que calcula, es aquella que estructura y razona la información que nos llega. Entonces me encanta estar precisamente en este punto porque yo os voy a hablar a través de vuestro sentido auditivo de la izquierda. Con lo cual, cuando hablo de la mineralidad, vais a procesar la información que yo emita con la parte del hemisferio derecho. ¿Me explico?
Bien, de hecho, sí, es cierto. A través del cerebro somos capaces de condicionar esas percepciones que vamos a recibir de nuestro entorno y que lo vamos a interpretar de una forma u otra dependiendo del contexto. Pero sí, la mineralidad existe de una forma lingüística. Hay muchos términos cada vez más que han enriquecido este atributo, esta nueva familia de aromas en forma de piedra, de roca, de pizarra, de granito, de humo, de punta de lápiz, de fuel, queroxeno. Todo ello pues ha ido alimentando algo nuevo que anima, ¿no? Anima el cotarro, por decirlo de alguna forma. Bien, ¿cuándo nace? Pues nace en la década de los 80. Es Robert Parker el que se lo inventa, el nuevo término, y la referencia es piedra mojada, ¿no? El wet stones. Y que desde ese momento, ya acuñado el término, se empieza a utilizar. Mucha gente empieza a encontrar la mineralidad en los vinos. Cualquier elemento que sirva pues, para dinamizar económicamente un sector, bienvenido sea. Con lo cual, pues desde luego, en cierta forma, se lo debemos a Robert Parker. Desde entonces ha servido para realizar un vínculo de origen, una distinción, una conexión directa con el valor del terruño, da imagen de exclusividad, encarece el producto. Normalmente cualquier vino que sea percibido como mineral es y va a ser de alto precio. Pero una de las conclusiones del trabajo realizado es que hemos democratizado el valor mineral del vino, porque no es exclusivo, ni tiene por qué ser exclusivo de vinos caros. Esto es un poquito adelantar al final, pero bueno, no está mal. Bueno, cualquier término en el ámbito humano que sea importante y que implique a todo un sector, ¿no? Como pueda ser el enológico, en este caso, va a bipolarizar la opinión. Esto sucede en religión, en política, en fútbol, absolutamente en todo. También en el carácter mineral del vino. Por lo tanto, existen prominerales que normalmente pues son los que creen en el terroir. Podríamos decir que los prominerales son los terroiristas, mientras que hay otros que no creen en absoluto en el carácter mineral, piensan que es algo completamente inventado. Son los antiminerales, serían los antiterroristas. Vamos a ver algunas opiniones en cuanto a líderes de la época que hablaban de la mineralidad. Jancis Robinson, muy conocida a nivel de crítica de vinos a nivel internacional, pues dice que el carácter mineral nace cuando falta la fruta. Cuando no hay fruta, entonces ni concentración puede surgir la mineralidad. Stephen Spurrier, de la revista Decanter, defiende la teoría del no. ¿Cuándo hay mineralidad? Cuando no hay taninos, no hay fruta, no hay madera, no hay riqueza, no hay cuerpo. Michel Betan, muy conocido por la guía francesa de vinos, relaciona con un alto contenido en vinos blancos a nivel de sales, sobre todo de calcio y magnesio. Neylosen, un productor del Mosela bastante conocido, arrima el ascua a su asedor y dice que la mineralidad solamente surge en vinos con una alta acidez. Olivier Humbrecht, que es un productor de Alsacia, biodinámico, dice que solo la biodinamia puede hacer vinos minerales. Y es curioso, ¿no? Porque su vecino, también alsaciano, Jan Trimbach, un productor también bastante conocido, no se hablan, por cierto, dice que eso sí existe, pero que es algo intelectual, no es una realidad química, ni siquiera sensorial, sino que forma parte del intelecto. Jasper Morris, experto en Borgoña, dice que no tiene ninguna explicación científica. Jamie Good, que es un bloguero bastante conocido a nivel internacional, el blog se llama Wine Anorak, experto, bueno, de hecho es un doctorado en ciencias vitícolas,
habla que la mineralidad se encuentra centrada sobre todo en la reducción, en compuestos azufrados, y que hay un gran desconcierto, ¿no?, en el término, o sea, que lo relaciona más con el defecto que con la virtud. Es muy curioso. Richard Smart, muy conocido por todos, dice que ¿quién diablos ha inventado eso? Lo más curioso viene de Randall Graham, de Bonnie Doon Vinyards. Bueno, es un ferviente creyente en el carácter terroir, es un productor americano muy famoso y que quiso llevar la mineralidad al máximo término. Entonces lo que hizo fue triturar piedras y meterlas directamente en los depósitos. La Organización Mundial de la Salud se lo prohibió. Bien, entonces, ¿qué es la mineralidad para el productor? El productor lo que quiere es resaltar el origen, el suelo, su composición, darle valor al origen. El distribuidor pues le sirve para reforzar el mensaje, argumentar mejor el vino delante de sus clientes, y el sommelier pues crear un vínculo, ¿no?, un vínculo de confianza, de misterio, de atracción para que le escuchen y pueda él aconsejar el vino más oportuno, siempre y cuando pues sea mineral, le va a ayudar. Y el consumidor, pues es curioso, ¿no?, cuando a Sarah James Evans, que en este momento pues era la presidenta de Master of Wines, le preguntamos qué opinaba ella acerca de la mineralidad y el consumidor, nos lo puso muy claro. Dijo: consumidor no va a buscar piedras en un vino, te pongas como te pongas. Con lo cual, pues sí, está muy bien un elemento de productor a distribuidor, de distribuidor a sommelier, tienda especializada. Pero yo creo que luego el consumidor, evidentemente, pues el carácter mineral le importa poco. Y es bastante curioso como un término ha revolucionado el sector enológico, pero luego, sin embargo, el que realmente retroalimenta desde adelante hacia atrás todo el sistema, pues parece que no le presta mucha atención. Pero lo cierto es que sí, que el carácter mineral vende. Aquí veis un escaparate en Japón, como la parte central de la tienda de vinos son los minerales, y luego alrededor algunos vinos con etiquetas bastante prominerales. Bueno, antes de empezar nuestro estudio lo que hicimos es ver que existía, y la verdad es que existía muy poquito, muy pocos datos publicados. Aquí hay una revista de unos californianos de la Universidad de Davis que relacionaba el carácter mineral con un alto contenido en acidez, sobre todo el málico, más que el tartárico. La misma universidad luego, posteriormente, a los 4 años, relaciona el carácter mineral con un alto contenido en sulfuroso, sobre todo el libre, más que la fracción combinada. En esta Universidad de la República Checa nos dio una pista súper buena, porque relacionaba el carácter mineral con un alto contenido en ácido sucínico, lo cual no es ninguna tontería, ¿no?, porque el ácido sucínico, pues aparte de subir la acidez, tiene un carácter salino, gustativamente hablando. Entonces, bueno, parece que pudiera, sí, efectivamente, tener una cierta relación. El profesor de Bourdieu relaciona la mineralidad con uno de los tioles no tan conocido, pero es el benzilmercaptano, con aroma de mechero, pedernal, y que también pues tiene cierta lógica. La Universidad de Talca en Chile relaciona una simbiosis, más que una simbiosis, perdón, un acto sinérgico de la suma del contenido total de minerales en el vino, a pesar de que todos ellos están en concentraciones por debajo del umbral, si lo tuviéramos en cuenta, al menos en agua. Pero bueno, es una pista que no está demostrada, pero estaba publicada. La relación del TDN, ¿no?, del trimetil dihidronaftaleno, que existen en ciertos vinos Riesling, sobre todo con crianzas prolongadas en botella, en un estado reductivo, que se relaciona también con ciertos caracteres minerales, es también conocido. Y esta publicación, que fue a posteriori de la presentación del trabajo en forma de tesis doctoral, la incorporo porque creo que es bastante interesante. Es un trabajo realizado en Francia,
en la unidad del gusto de la Universidad de Dijon, publicado por Jordi Ballester, que es un español director del centro, y que hay que decirlo, pues en colaboración con una universidad de Nueva Zelanda, la Universidad de Lincoln, hicieron un trabajo conjunto bastante potente, ¿no? Porque cataron los mismos vinos utilizando catadores expertos franceses que están aquí situados, esta representación estadística mediante componentes principales, y catadores de Nueva Zelanda, catando exactamente los mismos vinos. Bueno, es muy curioso porque, bueno, no hay una coincidencia, por lo tanto la costumbre, la cultura, el hábito, el tipo de catadores van a traducir sensorialmente los vinos de forma un poquito diferente, pero fijaros que franceses y neozelandeses se encuentran en el mismo cuadrante. Si estuviesen por aquí los de Nueva Zelanda, pues diríamos, oye, esto no tiene ningún sentido, esto de la mineralidad. Oye, pero fijaros que la mineralidad de los franceses, por ejemplo, lo unen más al sulfuroso libre, al acetato de isoamilo, a ciertas composiciones químicas diversas de Nueva Zelanda, que lo une más al sulfuroso total, a los ácidos grasos y al ácido málico. Pero a mí lo que me llama la atención es que franceses y neozelandeses se mueven en este cuadrante. No hay una coincidencia total, pero se mueven más o menos en una cierta dirección parecida, que desde luego no es contraria, lo que ya nos indica que bueno, que sí, que puede haber, que algo puede haber, ¿no?, en la composición química y la relación sensorial de la mineralidad. Ellos, con cálculos matemáticos a nivel de algoritmos, fueron capaces de relacionar la mineralidad más con la parte gustativa y sobre todo en la unión de la gustativa y la olfativa, probablemente la retronasal. Entonces vuelvo otra vez a esa olfacción de recompensa, donde el cerebro suma para interpretar sensorialmente aquello que ingerimos. Probablemente haya una parte psicológica interesante en esa traducción mineral del vino. Bueno, aquí resumimos lo que queríamos hacer cuando iniciamos todo, ¿no? Pues saber si la composición mineral del vino influía en la composición de la uva, por lo tanto, del suelo, perdón, influía en la composición de la uva en la composición del vino, que luego en el momento del consumo nos hacía entender esa composición, esa unión entre la mineralidad del suelo y la mineralidad del vino. Bueno, cierta información que nos dio Fernando Martínez de Toda, que seguramente Jesús conoce muy bien, nos hizo entender que las raíces de la planta necesitan el complejo arcillo-húmico para poder absorber minerales, para poder enriquecerse, nunca en rocas, nunca en piedras, nunca en minerales complejos, sino en cationes y aniones que son absorbidos a través del complejo arcillo-húmico. Bueno, para que esto exista, recuerdo que necesitamos una materia orgánica y sobre todo una materia viva, ¿no? Entonces, la biodiversidad, el componente biológico del suelo, muchas veces no tenido muy en cuenta, pues quizás tenga mucho que ver más en el carácter mineral del vino que la constitución de la roca, que indudablemente es poco influenciable respecto a lo que sea la composición, a la absorción de las raíces. Por otra parte, es curioso, pero claro, las raíces realizan un transporte selectivo. No toman solo lo que se encuentran, sino más de una forma selectiva. Por lo tanto, la composición diferencial de los minerales en el vino, pues sí, tendrá una cierta influencia, sobre todo si hay carencias, puesto que por mucho que haya de algo, la planta toma lo que necesita y no porque haya exceso vaya a absorber más. Por lo tanto, es otra razón para pensar, que es lo que nos decía Fernando Martínez de Toda cuando le preguntábamos ¿qué piensas de la mineralidad? Decía, pues yo no sé si eso existe o no existe, pero si existe probablemente tenga más que ver con la textura, con la constitución y las propiedades físicas, todas las propiedades que nos ha hablado Jesús, la capacidad de retención de agua, de transmitir una cierta
presión de estrés que haga una modificación del metabolismo de la planta y por lo tanto finalmente de la uva y así influya en el vino. Y si aparte, si tuviéramos que responsabilizar ponderadamente la constitución de la uva, probablemente hablemos más del metabolismo aéreo que del metabolismo radicular, anclado en el suelo. Así que sí, creemos que hay técnicas vitícolas, aunque esto es una mera hipótesis, en relación a todas las técnicas de conducción, a todas las técnicas vitícolas, incluso al propio riego y el estrés que se le transmite, para que desde el punto de vista de una influencia tecnológica humana se pueda interferir en el carácter mineral del vino. Claro, nosotros nos hemos movido más en esta tesis doctoral de Elvira Zaldívar, que se presentó en la Universidad de La Rioja, que Josefina además fue miembro del tribunal, y por lo tanto conoce bastante bien el trabajo. Os lo voy a resumir, ¿no? Pues para no ver todos los datos, que sería tremendamente aburrido. Nosotros lo que hicimos fue partir de 17 vinos elegidos por las revistas más prestigiosas a nivel internacional y que nos dieron pistas de cuáles en ese momento eran los vinos más minerales, tanto en blancos como en tintos. Los sometimos a 2 paneles de cata, uno formado por enólogos, elaboradores en la Universidad de La Rioja y otros profesionales no elaboradores, distribuidores, escritores, sommeliers, a través de Aulut Wine en Barcelona. Queríamos utilizar elaboradores y expertos no elaboradores, pues para ver si había diferencias. Analizamos químicamente en todo lo que podíamos y sabíamos los vinos que íbamos a catar y luego pues queríamos hacer un cruzamiento estadístico para saber si había alguna relación química con la percepción sensorial de los paneles de cata. Una vez que elegíamos los compuestos químicos que podían ser más prominerales y antiminerales, lo que hacíamos era ponerlos en vinos sintéticos, en las concentraciones reales, para ver si en cata triangular los mismos paneles de cata diferenciaban los vinos y además si decían si era más mineral o menos mineral. ¿Vale? Y luego intentamos sacar fórmulas matemáticas con herramientas estadísticas, PLS, que luego vemos un ejemplo, y luego pues a nivel de consumidores trabajamos con el sistema CATA, que no es CATA en sí, sino que es el Check All Dat Apply, que es un poquito diferente y que es una metodología diseñada para consumidores. Bueno, os resumo en muy poquitos datos, pero que podéis entender de esta forma lo que se hizo. Aquí encontramos los vinos blancos, que como veis pues venían de Mosela, de Loira, de Valdeorras, uno de ellos, Ribera Sacra, y aquí vemos lo que son los atributos sensoriales. ¿Vale? Aquí tenemos el carácter mineral, entonces sacamos los vinos más minerales en relación con el plano factorial, que resultaron pues ser un Sauvignon Blanc de Loira y un Sancerre también. Y luego pues íbamos viendo cómo atributos se alejaban del carácter mineral, como los aromas de fruta blanca, los aromas florales, los aromas de diacetilo o de mantequilla. Teníamos descriptores antiminerales y teníamos descriptores más prominerales, como fruta de hueso en todo caso, como frutos secos, como algunos aromas especiados. Hicimos exactamente lo mismo con los vinos tintos. Este es el carácter mineral, entonces elegimos los vinos más minerales y de la misma forma veíamos atributos como fruta roja, como fruta pacificada, aromas piracínicos, tilfenoles, aromas de fruta blanca, de nuevo, de toques lácteos, luego frutos secos, fruta de hueso,
torrefactos, que se relacionaban más con el carácter mineral. O sea, teníamos atributos prominerales y atributos antiminerales. Y estos eran los vinos blancos, que resultaron ganadores por ser los más minerales percibidos por los dos paneles, y los vinos tintos más minerales también elegidos de la misma forma. Una vez que teníamos ya elegidos estas referencias, pues con todos los análisis que veis aquí, análisis químicos absolutamente de todo tipo, pues hicimos un cruzamiento diferente. Cruzamos los vinos ahora con la composición química. Sabíamos cuáles eran los vinos más minerales y curiosamente se relacionaban con ácido succínico. Bueno, coincidíamos en cierta forma con lo que ya estaba publicado. Otro de los vinos muy minerales se relacionaba con el azufre, sobre todo la fracción libre. Bueno, no íbamos mal. Otro que se relaciona con la acidez total. Indicaba que lo que estábamos haciendo pues podría tener cierto sentido. En el caso de los tintos, pues bueno, aquí lo que hemos elegido son los vinos con madera. Y sale algo bastante interesante, ¿no? Un vino muy mineral, como mucho se relaciona con el carácter furfural, con el carácter ahumado del tostado de la madera. Como vemos, prácticamente estos dos vinos y este vino que se relaciona con los etilfenoles, pero no se relaciona ninguno de ellos, huyen como si tuvieran alergia de los aromas más típicos de la madera: coco, vainilla, whisky lactona, caramelo, bueno, todo lo que huele a madera para ser un carácter muy antimineral. Por lo tanto, bueno, si queremos hacer vinos minerales, barricas nuevas a priori no parece que nos vayan a ayudar, o al menos tienen que ser tostado plus, un tostado bastante alto para que sea más el carácter ahumado, puesto que vemos que hay elementos antiminerales. Esto lo vimos también con los terpenos, por ejemplo, en blancos. Los vinos minerales huían de los terpenos y se ponían en posición completamente contraria. Bueno, una vez que sabíamos los compuestos químicos que se relacionaban más con el carácter mineral o antimineral, que tenéis aquí en la lista, se hicieron modificaciones de vinos sintéticos en concentraciones reales encontradas en los vinos. Y con los mismos panelistas de cata, elaboradores y no elaboradores, se hicieron dos sesiones diferenciadas. Una primera sesión con estos vinos en cata triangular sin decirles absolutamente nada, y una segunda cata con las mismas muestras, pero diciéndoles: mira, estamos investigando el carácter mineral, entonces hemos hecho una serie de modificaciones. O sea, una con explicaciones previas y una segunda sesión, mismos vinos, mismos catadores, pero induciéndoles a que pensaran en el objetivo de esa cata, que era investigar el carácter mineral. Bueno, aquí os muestro resultados comparando elaboradores en este lado de la diapositiva, y aquí los no elaboradores. Y fijaros, no hay tanta diferencia. Esto es una esperanza, la reconciliación. De hecho, de las pocas diferencias que encontramos es en cuanto a los aciertos en los compuestos antagónicos a la mineralidad frente a los prominerales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que los elaboradores, los enólogos elaboradores, creen más en la antimineralidad como una realidad que los no elaboradores, que son más proclives a aceptar la mineralidad como una realidad sensorial. Eso nos llamó la atención. Lo que es curioso también en este ejercicio de libre verbalización que se realizó también en la cata triangular, como cuando en la cata primera no sabían de qué iba el tema, pues apenas surgían adjetivos relacionados con el carácter mineral. Tierra, en uno de ellos, modificado con geosmina, cómo no.
Sin embargo, fijaros, con la misma muestra de la geosmina y del cresol, cómo surge la verborrea mineral, ¿no? Una vez que saben que estamos investigando sobre ello, se habla de tierra, de roca, de tiza, de arena, de pólvora, de sílex, de términos. Por lo tanto, efectivamente, algo tiene que haber a nivel de intervención, posiblemente, quizás, influenciado por el contexto en el que se hizo la prueba, para que haya más menciones respecto al carácter mineral. Bueno, toda esta libre verbalización se aprovechó para hacer un análisis tipo clúster y entonces identificamos 5 tipos de catadores respecto al carácter mineral. Aquellos macrominerales, ¿no?, que entienden que los vinos minerales nacen gracias a la constitución de la roca. Aquellos más microminerales, ¿no?, que hablan de la constitución, pero en la composición química del suelo, no de la roca, sino del suelo. Aquellos que lo unen al carácter ahumado tostado, cuanto más tostado, más ahumado, más mineral. La parte negativa, siempre la hay. Aquellos que relacionan el carácter mineral con defecto, reducción, composición azufrada. Y los táctiles, ¿no? Los táctiles, que son los que buscan el tacto, la rugosidad, el tarino en boca para hablar de la mineralidad. Bueno, en cuanto a los resultados químicos, y esta es una parte muy chula, lo que hicimos es utilizar un sistema llamado PLS, ¿no?, que es un sistema estadístico que trabaja con la regresión de mínimos cuadrados parciales. Y entonces, vamos, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto, pero una vez que me dijeron cómo meterlo en el Excel, tú lo metes, le das al Enter y hoy, ¡boom!, surge casi de forma automática una fórmula donde el carácter índice de mineralidad estaría aquí y se formula gracias a un sumatorio de funciones que tienen una ponderación positiva para sumar en el carácter mineral, negativa para restar en el carácter mineral, y tú metes todas las variables que quieras, porque luego el sistema, aparte de funcionar automáticamente, realiza una limpieza para elegir las variables en forma de composición química o de atributo sensorial que realmente contribuyen de forma positiva o de forma negativa, ¿no? Esto es un ejemplo. Todo lo que queda por debajo de 0,8 en el valor BIP es rechazado por el sistema. Bueno, lo que obtuvimos son fórmulas, algoritmos de este tipo, que pueden explicar, en el caso químico del 50%, en el modelo sensorial, el 80%, subimos, parece que el modelo sensorial pues explica un poquito más, y el modelo mixto, que sería el más interesante, ¿no?, porque utilizamos composición química, algunos suman, algunos restan y atributos. Bueno, en el modelo mixto, como mucho, llegamos al 50%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que un 50% se puede atribuir ese carácter mineral bien a la composición química del vino, bien a las atribuciones sensoriales que unos expertos dan al vino. ¿Y el otro 50%? Bueno, me vuelvo a poner en esta posición para hablaros desde la izquierda de vuestros sentidos, para argumentar con el hemisferio derecho de dónde puede venir ese otro 50% del carácter mineral. Bueno, luego otro sistema estadístico que utilizamos es el Check Gold Data Play, que no significa cata, sino que significa utilizar una ficha como la que veis aquí. Son fichas muy sencillas, diseñadas para consumidores. Ellos, una vez que les das a catar vino, solamente tienen que marcar aquellos atributos sensoriales, no sensoriales, de todo tipo, de momento de consumo. Puedes meter variables cualitativas, no cualitativas. Puedes preguntar, ¿y cuándo usted se bebería un vino mineral? Y te clica donde él dice que desayuno con diamantes. Bueno, pues es una posibilidad. Solamente hay
un atributo que es el de intensidad del carácter mineral, donde ellos deben marcar. Todo lo demás no les pides intensidad, ¿no? Y puedes meter todo este tipo de atributos. Bueno, lo que queríamos investigar en este caso es saber la información contenida en etiquetas, el dibujo de la etiqueta o incluso el precio del vino, para saber cómo eso influye en la percepción mineral del vino, ¿vale? Entonces, bueno, estos son todos los términos minerales, no minerales, abstractos, como os decía, pues en vino barato, en vino sutil, típico, con terroir, clima frío, donde podía elegir, ¿vale? Y entonces, hicimos una pequeña trampa. Catamos solamente 2 vinos, en realidad, contenidos en 8 botellas. Un vino muy mineral, elegido por profesionales de Mosela, un Riesling viejo, tremendamente mineral, y un vino Sauvignon Blanc hipertropical de aquí al lado, de Rueda, con unos aromas exuberantes, de fruta tropical, por lo tanto, completamente antimineral. Y los pusimos etiquetas, pues el mismo vino con una piedra o el mismo vino con una flor, ¿no? Para darle una imagen muy diferenciada. Por supuesto, etiquetas nórdicas con una etiqueta de un molino manchego también, ¿no? Pues para descolocar, ¿no? Pues para ver cómo los consumidores, utilizamos 46 consumidores que los clasificamos como consumidores cualificados, porque conocen el vino, conocen el producto, han hecho cursos de cata, bueno, están acostumbrados. Y entonces, bueno, en la representación factorial siempre les preguntas, el primer vino siempre es un vino ideal, ¿no? Dice, bueno, imagínate un vino ideal, márcame aquello que procede para ti en ese vino mineral. Y luego ya le das a probar los vinos, los prueba, los bebe, bueno, pues mira la etiqueta y te marca luego, ¿no? Bueno, esto es muy curioso. Aquí se pone en esta posición el vino mineral que se relaciona con factores, yo tampoco lo veo, ¿eh? Punta de lápiz, piedra de mechero, terroir, vino exclusivo, aroma de sílex. Bueno, pues fijaros, este vino de aquí en azul, este vino de aquí en azul, este vino de aquí en azul y este vino en azul es exactamente el mismo vino. Y es el vino mineral, es el Riesling de Mosela. O sea, estos 46 consumidores, catando el mismo vino con diferente información, son los que se acercan más al carácter de mineralidad ideal. Y este vino y este vino de aquí es el mismo vino y es el Sauvignon Blanc tropical. Y curiosamente estos dos que se acercan, este es el vino tropical con imagen de piedra y este es el vino mineral con imagen de tutti frutti. Es verdad, tienden ahí a acercarse un poquito más, pero para mí está clarísimo, los consumidores no son mutilados sensoriales, son capaces de percibir, son capaces sobre todo en sinergia, ¿no? Si a lo mejor de uno en uno, pero tú pon los 46 puntuaciones juntas, y esto es la maravilla de la estadística, que te dice que sí, que efectivamente si quieres vender un vino mineral, tiene que haber una coherencia, pero no solamente en la argumentación, sino en la composición química, que se va a traducir en unas percepciones especiales, porque el consumidor no es tonto. Bueno, otra de las gracias que te hace este tipo de programa es que tiene una aplicación que llaman Penalty, que sirve para que te diga qué atributos cualitativos y no cualitativos son completamente necesarios para que un vino sea mineral. Acidez alta, clima frío, aromas de reducción, cierto carácter salino, adjetivos que ayudan a entender que el vino sea mineral. Te da también información de todos los atributos que ayudan. No son esenciales, pero ayudan. Te dice cuáles son completamente indiferentes para que no pierdas el tiempo en ellos.
que son todos estos, y te dice lo que tienes que evitar en cualquier caso. Por ejemplo, el frescor. El frescor es una acidez en equilibrio. O sea, que si quieres un vino mineral, tienes que ir un poquito más allá del frescor. Probablemente una acidez un poquito afilada pues ayude. Y por supuesto, pues el otro picaloide no vale de nada. Entonces, bueno, con todo esto hicimos una guía, ¿no? Pues para intentar ayudar en la construcción de vinos con un perfil un poquito más mineral. Desde la propia uva, ¿no? Pues nos dimos cuenta que evidentemente uvas más pequeñitas, con más piel, porque van a dar más rugosidad en boca, pues puedan ayudar. El prensado sin despalillar, pues obviamente lo que se está poniendo muy de moda, ¿no? Pues el raspón en la vinificación puede ayudar a esa mineralización, porque lo verde también es sinérgico. Subir la fracción de mosto prensa, la rugosidad, la tanicidad, bueno, todo esto. Evitar la maceración prefermentativa, sin embargo, pues para evitar que haya muchos precursores glicosidados que participen en los aromas varietales. Lo varietal no es mineral. Málico, en fracción alta en relación al tartárico. Por lo tanto, pues las técnicas enológicas que Santi nos ha presentado, indudablemente, también pueden contribuir en este aspecto. Lías finas. En cuanto a las primeras acciones cuando la uva llega ya a bodega, trabajar con nitrógeno fácilmente asimilable al límite. Ya habéis visto que un poquito de reducción ayuda al carácter mineral. Si le damos juguetes a la levadura y empieza su creatividad a formar parte del perfil, probablemente tengamos menos posibilidades. No emplear betaglicosidasa. Trabajar en turbidez con altos contenidos de sólidos en suspensión. Vinificación reductiva, también porque esto ayuda a que haya más sucínico. Cuando no hay mucho oxígeno, la levadura produce mucho más sucínico, debido a que se atasca el ciclo de Krebs. Trabajo con glutatión por mantener esa fracción reductiva de forma importante. El trabajo con gases inertes por la misma razón. En cuanto a las acciones sobre la acidez, pues claro, eliminar por algún tipo de electrodiálisis, por ejemplo, los cationes, pues no ayuda en absoluto. La no realización de la fermentación maloláctica, o si esta es parcial, un contenido alto en málico, pues ya vemos que efectivamente ayuda, o realizar una fermentación maloláctica en una fracción del vino y en otra no, porque el málico, como veis, es un factor bastante importante. En cuanto al tema de los tioles, pues mientras sean tioles herbáceos como la mercatometilpentanona o el bencilmercaptano, ayudan. Entonces, si hablamos en el caso de a ver si puedo volver para atrás. Bueno, da igual. Si hablamos de levaduras, pues esas levaduras que se seleccionan precisamente para transformar los precursores más tropicales, ¿no? Como el 3MH, pues no sirven. Nos tenemos que quedar en los tioles más primarios. Y evidentemente lo que me parece muy divertido, ¿no? Y me llama la atención, ahora resulta que las levaduras amílicas pueden ser prominerales. Me llama la atención y me parece divertido porque son las levaduras más odiadas del mercado. Siempre se ha criticado, ¿no? Sobre todo los no usuarios de levaduras. Se ha criticado a la levadura amílica, ¿no? Porque es la peor levadura, la que hace que todos los vinos sean iguales, hay que dinamitarla, hay que acabar con ella. Bueno, pues resulta que este tipo de lenguaje va unido a personas que ahora pueden amar este tipo de levaduras, ¿no? Cuando uno cree fehacientemente en el carácter mineral del vino.
Bueno, de la fermentación maloláctica, si se hace, pues mantener muchas lías, porque esto va a reducir el contenido de diacetilo y de lactato de etilo, por lo tanto el vino tendrá menos carácter lácteo. El lácteo ya habéis visto que es antimineral. Mantener el vino rico en CO2. Desde que la mineralidad se ha puesto de moda, no os podéis hacer una idea de la cantidad de aparatos que se venden para mantener el CO2 en el vino, no solamente para huir del oxígeno, que también se utiliza, ¿no? Pero evidentemente este tipo de tecnologías pues ahora importan más, lo cual desde luego ayuda no solamente para el carácter mineral, sino para muchísimas otras cosas, como nuestros amigos de Agrobin conocen bastante bien, porque emplean esta tecnología desde hace bastante tiempo. Y bueno, las condiciones reductivas, ¿no? Los cierres más herméticos, todo lo que sea mantener un potencial R2 bajo, indudablemente ayuda al desarrollo del carácter varietal. Y bueno, termino precisamente pues llevando a la práctica, ¿no? Todo este tipo de herramientas enológicas que hemos presentado. Hubo un italiano, Marco Tebaldi, tuve el placer de cenar ayer con él, que le interesó mucho para utilizar todo este tipo de democratización tecnológica hacia la mineralización de los vinos para argumentar en zonas italianas donde el vino pues a lo mejor no tiene esa facilidad, ¿no? de mercado, para decir, bueno, pues ¿y por qué no? Vamos a intentar hacer vinos elegantes, minerales, subir el precio, como apoyo, ¿no? a zonas un poquito más débiles, para poder gozar, ¿no? de esta argumentación que parece ser exclusiva de los de siempre, pues no. Y es interesante porque lo que hizo fue, con la misma bodega, realizar aplicaciones tecnológicas, pues de mantener el CO2, de usar un tipo de levadura, de mantener más glutatión, bueno, y luego utilizar las fórmulas matemáticas, esas que habíamos desarrollado en forma de algoritmo matemático predictivo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, había forma de reducir ese carácter mineral y había forma de aumentarlo, tanto a nivel olfativa como a nivel gustativa. O sea que, bueno, en cierta forma le encontramos una utilidad, y que en forma de conclusiones, bueno, ¿dónde? Ah, genial. No hay nada como el soporte. Y en forma de conclusiones, pues decir que la percepción sensorial de la mineralidad en un vino no está únicamente ligado a un factor, sino que es bastante poliédrico. No solamente es la composición mineral del suelo, probablemente pues incluso sea un factor menor, que no solamente está unido a percepciones olfativas, sino que incluso son más gustativas, gracias a esa intervención también intelectual, ¿no? de la percepción sensorial en el consumo del vino. Que una parte se debe a la subjetividad y a la predisposición, eso está claro. Esta conclusión me gusta mucho, ¿no? Que la naturaleza del panel, sean bien de enólogos, de distribuidores, de sommeliers, pues no es tan diferente. Creo que eso pues es importante, porque todos construimos país, ¿no? Como se suele decir. Y que existen técnicas vitícolas y de vinificación, probablemente esta sea la más importante de las conclusiones, o sea, el factor humano de la composición de todo aquello que es terroir, y que indudablemente también forma parte de él, es probablemente el más importante a la hora de definir con su tecnología, con su aplicación vitícola, con su conducción en el cuidado de la viña,
y las técnicas enológicas empleadas en bodega lo que pueda ayudar a que un vino sea más mineral. Y bueno, con esto termino mi exposición y doy paso a las preguntas, si queréis hacerlas. Muchas gracias, Antonio, porque bueno, nos has abierto un poquito todo este tema de la mineralidad, que es muy complejo, pero bueno, vemos que no solamente hay factores vitivinícolas, también en bodega, que se puede trabajar en bodega para potenciar este carácter, ¿no? Bueno, no sé si tenéis por ahí alguna pregunta sobre este tema. Voy para allá. Hola, buenas tardes. Sobre todo comentaste que los vinos con más mineralidad venían de zonas que tenían climas fríos, y yo te quería preguntar si con tu experiencia o con algunos estudios tenías algún comentario sobre los vinos de la zona de la Macaronesia, ya sea de Canarias, Azores o Cabo Verde. Bueno, no, experiencia en concreto en tu territorio no tengo. Pero sí te podría decir que hay zonas cálidas donde sí tengo experiencia y efectivamente puede funcionar, ¿no? Desde la parte vitícola, por ejemplo, pues en zonas de ladera, de montaña, ¿no? Donde la planta tiene que pelear mucho más, ¿no? Y tiene que presentar batalla porque la escurrentía, porque la disponibilidad de agua es menor, porque hay más estrés. Evidentemente todo esto ayuda, por ejemplo, hacia una composición en uva diferente, principalmente nitrógeno fácilmente asimilable, por ejemplo, y aminoácidos. Entonces la cepa más peleona tiene más predisposición a hacer vinos minerales, y en climas muy cálidos. De hecho, una de las zonas donde más se trabajó fue en Calabria, en la zona de Italia, donde el clima, pues te puedes imaginar, ¿no? Como es de un ámbito muy mediterráneo y además de una climatología bastante dura respecto a las altas temperaturas. Y funciona. Por lo tanto, pienso que posibilidades hay. ¿Alguna? Sí, voy para abajo. Sí, yo te iba a plantear una cuestión que yo no sé si habéis tenido conocimiento de ello. Cuando hemos puesto en marcha las certificaciones actuales de las denominaciones de origen, que exigen un análisis sensorial con un panel acreditado en la norma 17025, en la que lleva más de laboratorios, o sea, es el análisis tanto físico-químico como sensorial, pues nos hemos encontrado con un problema, y es que algunas denominaciones de origen de esta zona de Castilla y León, en concreto Arribes o Bierzo, que tenían descrito en su pliego de condiciones, en las características organolépticas de los vinos, la mineralidad, el carácter mineral, pues lo hemos tenido que eliminar. Y lo hemos tenido que eliminar porque los laboratorios que catan, conforme a la norma 17025, dicen que es imposible medir la mineralidad. Y dicen que es imposible no porque no reconozcan que pueda aparecer, sino porque no son capaces de encontrar un patrón con el que formar al panel. Claro. Entonces, no sé si vosotros habéis abordado este tema, si os ha llegado esta preocupación, si nosotros ahora mismo, aquí en Castilla y León, ya ninguno de nuestros pliegos de condiciones contempla ese carácter mineral en la descripción organoléptica de los vinos. Bueno, sí, un poquito de experiencia tenemos, porque nosotros somos suministradores de patrones de cata, ¿no? Lo hacemos con atributos de fruta roja, lo hacemos con aromas florales. Nosotros trabajamos con compuestos químicos, no con esencias naturales, ¿no? Que es otra de las vías, por la sencilla razón que son mucho más reproducibles, fáciles, es mucho más sostenible, los tienes en la nevera y cada vez que lo necesitas siempre es el mismo, y lo haces con diferentes composiciones. Entonces, yo sé que todavía no está acreditado, pero en la denominación de origen de vino de Cataluña lo están haciendo. Y están trabajando con unos patrones que les estamos preparando en base a benzilmercaptano, incluso un poquito de geosmina y otras moléculas
y se están entrenando con él. Llevan 2 años, no sé si terminarán con ello, pero probablemente estén cerca, ¿no? Entonces, esto lo lleva el INCABI, ¿no? Y es para la denominación de origen Tarragona. Pero como sabes, un panel, una vez acreditado, puede trabajar, Tarragona, en Cataluña, puede trabajar para vinos con la denominación de origen Cataluña, pueden trabajar para vinos de otras denominaciones de origen, con lo cual pienso que, bueno, una vez que se quita, incluirlo en los pliegos de condiciones debe ser sumamente difícil, pero bueno. El problema es que si Arribes, por ejemplo, la denominación de origen Arribes no siempre ha vendido su carácter mineral. Claro, claro. Y entonces ahora está revisando, o sea, el pliego de condiciones y claro, se ha encontrado con ese problema, que lo está describiendo así de manera genérica en el vínculo y luego no lo puede poner en el vino, ¿no? Claro. Es una dificultad para... Vamos, y nos ha pasado en otras, ¿eh? En otras ya han decidido eliminarlo. En el caso de Arribes todavía no, pero han decidido eliminarlo. Por ejemplo, en Bier. Sí, pero bueno, yo en el fondo, no sé, hay atributos que pueden venir en los pliegos de condiciones y que también son sumamente difíciles, ¿no?, de acreditar. Pero bueno, si trabajas con patrones y entrenas al panel y el panel efectivamente demuestra estadísticamente que es capaz de detectarlo, no veo mayor dificultad para acreditar un atributo mineral que uno de fruta de hueso, por ejemplo. No. A ver. Se me ocurre que el riesgo de eso, que está muy bien, es que la percepción uniforme de un panel de catadores acabe identificando una mineralidad estrictamente muy asociada al elemento que se les ponga, claro, como referencia para valorar ese carácter, claro, mineral. Es el riesgo que veo yo, tal cuando bien claro ha quedado aquí que ese carácter mineral tiene muchas facetas. Tú utilizas la palabra poliédrico, que te lo he oído más veces. Tiene muchos aspectos y poco uniforme, es decir, que es amplio. Que sí, por otro lado, el término, claro. O sea, bueno, es una opinión. Sí, no, y estoy completamente de acuerdo. Pero todo esto se hace por la necesidad administrativa de acreditar un panel, que luego poco tiene que ver con reconocer la calidad de una zona determinada que produce vinos, sinceramente. Yo creo que unos catadores expertos que trabajan para una denominación de origen, lo que tienen que hacer es un cribado para premiar aquellos vinos que tienen una calidad suficiente para representar un esfuerzo colectivo. Y todo aquello que no llega allí, por defecto, no por ausencia de una identidad territorial muy marcada, sino porque el vino esté malo. No esté bueno. Acepto la corrección. Has hablado muchísimo de cata, de descriptores, de paneles entrenados, de paneles de consumidores. Yo creo que la cata es muy importante. Nosotros aquí creemos que la cata es muy importante y Encarna está constantemente todos los años formando paneles entrenados, pero tú, como enólogo, productor de vinos, profesor de enología, de cata y de estos temas, de verdad, ¿cómo de cerca o cómo de lejos estamos los enólogos cuando catamos de los consumidores cuando catan? Cuando un enólogo siente que un vino es bueno, ¿de verdad el consumidor lo aprecia de esa manera? ¿El consumidor valora unas cosas totalmente diferentes y entonces nuestra cata sirve o no sirve para algo? Bueno, es una pregunta muy bonita que podría abrir un debate sumamente arduo. Pero de forma resumida, no, te diría que no, que yo desde luego pues he tenido la suerte de cruzarme en el camino con los sommeliers, ¿no? Por circunstancias y con periodistas, y entonces he aprendido muchísimo de ellos, porque ellos sí tienen más la cercanía con los consumidores.
Y entonces, bueno, sirven de punto de unión. Indudablemente un enólogo va a premiar la concentración, el esfuerzo de la mejor uva, el vino completo, concentrado, estructurado. Muy difícil de entender a nivel de consumidores. Hay una parte de consumidores, esos exploradores, esos inconformistas, esos que quieren probar lo más raro, que sí coinciden con el enólogo, porque van a valorar lo mismo. Pero el gran consumidor, el consumidor básico, quiere vinos simples, refrescantes, divertidos, con fruta, acompañados de música, de chistes, de buena compañía y poco más. Entonces, hemos hecho trabajos en ese sentido. Y te llamaría mucho la atención cómo, catando vinos, ¿no?, que tienen vinos medios, vinos de un segmento premium, vinos de un segmento icono, bueno, por ponerte datos, vinos que empiezan en base de 30 euros, los premium 80 euros y los más caros que valen 180 euros, vinos del Priorato. Y claro, se seleccionan de la mejor parcela, de la mejor uva para hacer los vinos icono. Eso se lo hemos dado a probar a consumidores, sin decirles ni pío, ni de dónde son, ni terroir, ni Priorato, ni pizarra, ni precios. Y se le hemos dicho, y le hemos hecho pruebas hedónicas, ¿no? Pues con la escala hedónica típico del 1 al 9. ¿Te puedes creer que los más valorados con premios de 8 y 9 eran los más baratos? Pero además, pero contundentemente, ¿eh? Porque claro, tú le das un vinazo de esos y no sabe por dónde despedir. Eso es como cuando abres un mueble de Ikea. ¿Qué hago yo con esto? Pues le pasa igual, ¿no? Esos vinos, pues incluso pueden meter un poco de miedo, ¿no? Decir, pero ¿esto qué es? ¿Esto cómo me lo bebo yo? Entonces sí, pasa. Yo creo que tenemos que saltar a la arena y entender cómo los consumidores desnudan y desgranan los vinos a nivel sensorial con sus criterios de preferencias. Y por eso la sensometría, si te has dado cuenta, aquí hemos utilizado un poquito de sensometría, ¿no? Con la técnica Cata, sistemas desarrollados para indagar, para preguntar, para saber cuáles son las demandas de los consumidores y cuáles son sus criterios de preferencias, ¿no? Y de esa forma ya diseñar los vinos para los exploradores, los vinos para los inconformistas y los vinos para la gran base de consumidores, porque tenemos que ganárnoslo. No podemos conformarnos con 21 litros per cápita en el mayor viñedo del mundo, que es España. Pero ¿qué hacemos con 21 litros per cápita? Significa que tenemos a muchos consumidores potenciales cabreados, o por lo menos no conquistados. Entonces yo creo que hay ahí mucho que estudiar, ¿no? Y sobre todo de mentalizarse. ¿Algunas preguntas? Pues muchísimas gracias, Antonio. A vosotros.